Bueno, Hilda ya dijo casi todo, así que no sé qué voy a decir. No, bueno, en realidad comentarles que sí, ¿no? Como decía Anet, nosotras entramos al tema del extractivismo, específicamente minería, por una invitación directamente de la fundación, ¿no? Cuando nosotras entramos a esto, en realidad no teníamos ni idea de qué estábamos haciendo, ni hasta dónde nos íbamos a meter, ni con todas las sorpresas y realidades que nos íbamos a topar, ¿no? Lo cual se agradece porque realmente este tema hay que estudiarlo, ¿no? Y hay que visibilizar todas esas voces que han estado ocultas, y justo dentro de estas voces han sido las mujeres. Pues ahorita que estamos justo presentando la publicación, que es una publicación muy novedosa porque a nivel de América Latina sí se han dado estudios y metodologías, sobre todo en la región andina, sobre mujeres y minería, pero particularmente aquí en México este estudio es el primero sobre género y minería, lo cual nos representaba también un reto, tanto por el compromiso, pero sobre todo también por las fuentes de consulta y cómo nos íbamos a acercar a esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría más bien contarles un poco cómo fue este proceso, y además porque nos encontramos siempre que estamos platicando de qué consiste el estudio, es bueno, a nivel personal es como que decimos, ¿no? Esta parte de la parte más metodológica, ¿no? Cómo nos acercamos desde una perspectiva de género a un tema que está siendo recientemente estudiado aquí en México, o los casos en sí, que por sí mismos son bastante interesantes y que, o sea, ahora lo que queremos es contarlo, ¿no? Porque tantas cosas que hemos conocido y aprendido es inevitable no querer difundirlo, ¿no? Porque realmente han sido experiencias y resultados muy interesantes. Primero decirles que, pues sí, cuando la fundación nos dice, por favor hagan esto, es así de, bueno, ¿cómo le entramos? Pues nosotros ya teníamos experiencia previa en el tema de articulación entre género y medio ambiente, como Hilda decía, más en cambio climático, agua, bosques, áreas naturales protegidas. Y entonces nuestra propuesta era, bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar variables y herramientas para identificar cuáles han sido los impactos que deja la minería en mujeres y hombres, ¿no? Y a partir de ello recuperamos nada novedoso de alguna forma, variables que han sido utilizadas desde la perspectiva de género, como son la división sexual del trabajo, el uso del tiempo, la participación en la toma de decisiones y el acceso diferenciado a recursos, ¿no? Además propusimos, estas son nuestras variables y bueno, pero ¿qué vamos a estudiar, no? ¿Qué de todo lo que existe? Propusimos los ejes de medio ambiente y salud, el uso del territorio, ocupación e ingresos y vida comunitaria. Y entonces, bueno, ya tenemos esto planteado y ahora ¿cómo le hacemos, no? Alguien nos preguntaba ¿qué tan difícil fue entrar a las comunidades, ¿no? Con esto en un tema nuevo, en un tema novedoso, no tanto ahí porque ahí lo viven, hay las comunidades, los 3 estudios de caso, pues son comunidades en donde ya está asentada la minería o estuvo asentada durante un largo tiempo y fue, bueno, ¿cómo le entramos, no? ¿Qué tan difícil será esto? Pues en realidad no fue nada complicado porque, pues justo, ¿no? Fue muy accesible porque no están acostumbradas las mujeres a que les pregunten directamente qué es lo que ven, ¿no? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo miran algo? Y eso nos permitió entrar muy fácilmente en estos estudios de caso, ¿no? Porque son 3 casos, Carrizalillo en Guerrero, Molango en Hidalgo y Capulalpan en Oaxaca, 3 casos que de una u otra forma ya cuentan con estudios previos, ¿no? Ya ha habido participación de otras organizaciones, en el caso de Hidalgo incluso del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? O sea, ya han sido casos de alguna forma documentados, pero en todos estos casos, en todos estos momentos de documentación, en ningún caso, salvo en Hidalgo un poco, ¿no? Desde la parte de salud, se les habría preguntado concretamente a las compañeras qué es lo que pensaban y qué es lo que sentían y cómo lo miraban y cómo lo estaban viviendo. Y eso favoreció muchísimo la entrada con estas comunidades, ¿no? De que nos abrieran sus experiencias, sus testimonios, ¿no? Sus casas. Y eso fue muy
muy fructífero, ¿no? Fue además muy enriquecedor a nivel personal y a nivel del estudio en sí. Ya lo verán, como decía Hilda, hay una versión en electrónico en donde quisimos recuperar justo todas estas voces, ¿no? Todos estos testimonios de cómo le están viviendo, no solo las compañeras, también los compañeros, porque como se ha mencionado, los impactos son muy diferenciados, pero hay cosas que a veces no dimensionamos, ¿no? Y justo pienso que darle las voces directamente nos permite comprender más directamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? A veces una no puede expresarlo directamente en su análisis, pero leyéndolo, ¿no? Poniéndose un poco, si es que se puede, en los zapatos de las personas, es como otra forma de mirar la problemática. Y bueno, esa es como la parte más de la metodología. Y la parte de los casos en sí, pues se trata, bueno, quizá ya cuando lo comenten ahorita las compañeras, lo profundizarán, pero los casos en sí también son muy atractivos, ¿no? Son casos muy diferentes. El primer caso de Carrizalillo en Guerrero es un caso de minería a cielo abierto, que en menos de 10 años se ha consolidado la devastación del territorio, ¿no? Es minería a cielo abierto, de oro. En el caso de Hidalgo, es minería que lleva 60 años aproximadamente, que es de manganeso, cuyas afectaciones a la salud y al medio ambiente han sido mucho más pausadas. Es un paisaje en el cual pues la minería ya se integró totalmente a la vida comunitaria y por lo tanto también como la forma de percibirlo es muy distinta, ¿no? No ha sido esos cambios tan abruptos, esos impactos tan directos. Entonces ya la dinámica social ha sido ya diferente y también los daños a la salud y al medio ambiente. Y en el caso de Oaxaca, es una región en la cual históricamente hubo minería, de esa vieja minería subterránea, pero que en los últimos años se corría el riesgo de la entrada de la minería a cielo abierto por una empresa canadiense justamente, y entonces eso derivó en una movilización de toda la comunidad, ¿no? Y ahorita está en suspensión, ¿no? Pero eso no implica que haya terminado la lucha de esta comunidad, ¿no? Si decía Hilda, es un ejemplo de lucha, pero esta lucha de alguna forma sigue incompleta porque la mitad de las personas que están o que podrían verse afectadas de esto no están participando plenamente. Y entonces, de estos ejes y de estos casos, a mí me gustaría retomar sobre todo el de propiedad de la tierra, ¿no? El caso del uso del territorio, que nos pareció muy significativo y que además es muy significativo en el extractivismo en México, porque, y lo hemos escuchado yo lo he escuchado en algunos otros espacios, ¿no? De cómo la propiedad de la tierra ha determinado las posibilidades de negociación y resistencia frente a la minería, ¿no? Una propiedad comunal garantiza que haya mayor margen de negociación y mayor margen de organización y de control sobre el territorio a la pequeña propiedad, ¿no? Pero eso no es suficiente. Pero dentro de esta propiedad de la tierra, lo que nos topamos es justo cómo puede ser definitivo tanto para, no para los impactos, sino para la toma de decisiones y para la participación concreta de las mujeres y de los hombres, ¿no? En el caso de Carrizalillo, bueno, me voy a centrar ahorita, les decía, ya lo van a leer todo lo demás, lo que tiene que ver con salud, con medio ambiente, que por sí mismos son resultados bien interesantes, pero en el caso concreto del territorio y de la propiedad de la tierra, por ejemplo, en Carrizalillo, lo que nos encontramos es que de 172 personas que conforman, bueno, es propiedad ejidal, de 172 personas que conforman el padrón, el 37% son mujeres, ¿no? Pero de este 37%, la mayoría son mayores de 60 años, mujeres analfabetas y la mayoría viudas que heredaron justo la propiedad a raíz de que el marido falleció. ¿Y esto qué implica? Que además, a pesar de ser una cifra mayor que el promedio a nivel nacional de ejidatarias, no significa que ello se traduzca en una mayor participación, ¿no? O sea, lo que ocurre es que se cruzan otras variables como el analfabetismo, ¿no? Como la falta de empoderamiento de estas mujeres, quienes al final del día terminan estando en las asambleas, pero eso no significa que participen, ¿no? Con voz y voto, como se ha mencionado.
Eso no significa que se sientan con la capacidad para decidir y tomar decisiones o que, no sé, estén participando plenamente, ¿no? En el caso de Hidalgo, nuevamente, retomando la propiedad de la tierra, lo que ahí vemos es también la falta de participación de las mujeres. ¿Pero por qué? Porque aquí es propiedad, es pequeña propiedad, ¿no? Eso sí, y se vendió hace 60 años. Las que lo recuerdan, lo que recuerdan es que pues no fueron consultadas en ningún momento. ¿Por qué? Porque ellas no eran dueñas del territorio. Quien decidió ahí totalmente era el compañero, y ellas no se enteraron en qué momento llegó, ¿no? Si hubo asamblea, si lo vendió, si no lo vendió, por qué lo vendió. Simplemente no fueron partícipes de ello. Y en el caso de Capulalpa, que es nuestra comunidad modelo, porque es una comunidad en términos de organización comunitaria muy interesante y muy admirable de muchas formas, pero cuando preguntamos, de las primeras preguntas es, ¿cuántas personas, de ahí es propiedad comunal? La pregunta es, ¿cuántas personas, cuántas mujeres existen en el padrón? Pues nuestra sorpresa fue abrumadora, porque ninguna mujer participa en la asamblea de comuneros, ¿no? O sea, es una asamblea totalmente dominada por hombres, 233, y eso nos sorprendió muchísimo de principio, porque es, bueno, esta comunidad que nos parece tan interesante, que tiene un ejemplo nacional, le reconoce, ¿no? Ejemplo de resistencia frente a la minería, ¿no? Ejemplo de organización y de alternativas económicas frente a la minería, no está integrando plenamente a la mitad de su población, ¿no? O sea, la mitad de la población ha quedado excluida de toma de decisiones tan importantes, de las negociaciones, de la información. ¿Por qué? Porque en las asambleas es justo en donde se dan todos los pormenores de cómo están las negociaciones, cómo está la situación de las concesiones, qué es lo que se va a resolver frente a las empresas y demás. Pero las mujeres no están accediendo de forma directa a estos espacios, ¿no? Pueden accederlo a través de sus compañeros o a través de asambleas ciudadanas, pero en principio, aunque pudieran estar, no tienen voz para decidir, ¿no? Entonces, lo que vimos a partir de esto es contundente, ¿no? Las mujeres en los tres casos, y probablemente en muchos más casos que nos encontremos, y en otros temas, no están participando en la toma de decisiones, no están siendo excluidas de espacios de toma de decisiones, pero pues sí, estas decisiones que se toman en estos espacios, claro que les afectan, ¿no? Directamente a su vida cotidiana, ¿no? Ahorita estamos justo en Capulalpa, en Oaxaca, en un proyecto, y pues dicen, bueno, el tema de la basura, independiente de la minería, es uno de los principales, pero pues la compañera se quejaba, pero pues quien va a la asamblea es el compañero, y evidentemente él me va a contar lo que a él le parece importante, ¿no? Pero al final del día, la basura es un problema importante que está afectando a la comunidad, pero yo que soy la que se encarga de separar la basura, ¿no? Yo que soy la que se encarga de llevarla al carrito o lo que sea, pues yo ni me entero de qué son las decisiones que se están tomando de la basura, ¿no? Es solo si él me cuenta o no. Entonces, como de esas cosas que pueden ser tan simples, pero al final son importantes, son parte de la cotidianidad y son parte de lo que refleja cómo estamos participando, ¿no? Cómo estamos accediendo de manera diferente, mujeres y hombres, en este tema y en muchos otros, ¿no? Seguramente. Y bueno, este es solo un ejemplo de lo que encontramos a lo largo de este estudio, de un tema en concreto que es el uso de la tierra, pero igual el tema de salud, ¿no? El tema de lo laboral, como decía Hilda, ¿no? Por sí mismo, en un área en el cual pues tradicionalmente no participan las mujeres, y ya lo están haciendo en esta nueva fase de extractivismo. Entonces, todo esto con cómo están participando, como lo dice el título, cómo lo están viviendo y enfrentando mujeres y hombres, es para que ustedes, con más calma, después de esto, cuando se lleven su libro, puedan echarle una ojeadita y cualquier cosa, duda, podemos compartirlo con ustedes. Y creo que ya, para callarme.